Bienvenidos amigos a este nuevo video. En este video vamos a explicar las correcciones que se hizo de la semana 10 a la semana 11. Vamos a tomar como ejemplo el caso de uso calcular la hipotenusa. El cambio que se hizo en calcular la hipotenusa es al momento del caso alternativo, el ingresar por micrófono. Entonces lo que se hizo para la semana 11 fue que al momento de abrir la aplicación me verifique si existe el micrófono para habilitar el botón que es para el botón ingresar por micrófono. Entonces al momento de ingresar se le pone un mensaje que en el caso de usar la opción de micrófono debe mantener presionado el botón de micrófono. También otra de las cambios que se hizo fue en esta opción que la aplicación verifica si los datos son válidos. Entonces se cambió aquí en la semana 11 junto cuando se está ingresando los datos. Cuando se está ingresando los datos, al mismo tiempo se está validando. Con eso vemos que la semana 10 teníamos 3 casos alternativos. Y el que quitamos, el de la semana 11, es este caso alternativo, el de ingresar por micrófono. Ya lo quitamos y solamente quedan 2 casos alternativos. Y los casos de excepciones teníamos 5 y quitamos la excepción que cuando no existe el micrófono y ingreso de datos inválido. Con esto nos queda solamente la excepción si existen campos vacíos, si no se ha realizado ninguna operación para guardar y si existe un error al momento de almacenar el historial en la base de datos. De esta forma hemos simplificado la descripción del caso de uso calcular la hipotenusa. Los mensajes de error también cambiaron un poco al momento del diseño, ya que teníamos 5 mensajes de error. Aquí solamente van a aparecer 3. Otro de los cambios que se hizo es en el diagrama de clases que están relacionadas al caso de uso. Por ejemplo, en la semana 10 teníamos las clases sin relacionar y además habíamos puesto los métodos que no se necesitaban. Entonces estos métodos que no estoy necesitando yo se tienen que quitar. Solamente van los métodos y atributos que estoy utilizando para este caso de uso. Por ejemplo, esta clase de conexión, estos métodos que no hay registro, y a la semana 11 se lo quité. Entonces no me queda la ejecutar acción, que es con la que voy a guardar el historial. Y además añadió una clase validar. Solamente voy a utilizar el método de validar números y verificar si hay un micrófono. También se simplificaron la clase historial, la clase usuario y la clase de operaciones de teorema de Pitágoras, donde solo utilizo en este caso la función para calcular la hipotenusa. En el diagrama de actividad vemos que este diagrama está muy enredoso, que no se logra entender en su gran parte. Entonces lo que se hizo fue eliminar todas estas actividades que mostraban cerrar mensajes, visualizar y aceptar y mostrar mensajes de error. Y también se debe actualizar aquí la ventana
verificar si existe un micrófono. Todos estos mensajes de error se eliminaron para que quede de una forma más simplificada. En la semana 11 queda de esta forma. Queda que cuando selecciono la opción calcular la hipotenusa, al mismo momento que me está mostrando la ventana, me verifica si existe un micrófono para habilitar el botón de ingreso por micrófono. Esto me lleva a otra actividad, que es ingresar los datos requeridos. Que mientras estoy ingresando los datos, el sistema me permite el ingreso de solo números. Aquí tenemos una nota que indica que en el caso de usar la opción del micrófono, debe mantener presionado el botón de micrófono. Entonces, cuando se da clic en resolver, se valida que no existan campos vacíos. Y si no existen, resolvemos, muestra la solución paso a paso y muestra el resultado. Si existen campos vacíos, me regresa nuevamente a ingresar los datos. Aquí el usuario visualiza el resultado y pregunta que si quiere guardar el historial. Si no quiere guardar el historial, se va acá la pregunta que si quiere realizar un nuevo cálculo. Y si quiere guardar el historial, selecciona guardar el historial, verificar si ha realizado alguna operación. Y aquí pregunta si existe operación. Si sí, guarda el historial, y si no, muestra un mensaje de que no existe ninguna operación para guardar. Entonces, si quiere realizar un nuevo cálculo, se va nuevamente a la forma de ingreso, a ingresar los datos requeridos. Y si no quiere realizar un nuevo cálculo, en ese caso termina la actividad. En este caso vemos que el nodo final está puesto en el lado izquierdo, inferior izquierdo, pero se debe poner en el lado inferior derecho. En el diagrama de secuencia tenemos la relación entre las clases, pero lo que nos faltó aquí fue añadir la parte de la interfaz, donde se va a implementar el diagrama de secuencia, de donde yo voy a seleccionar todas las opciones para que todos estos métodos o estos llamados se empiecen a realizar. Entonces, vamos a ver aquí de una forma más clara. En este caso, ya se ha añadido la ventana de calcular hipotenusa. Entonces, se crea una instancia de la hipotenusa, se crea una instancia de validar y verifica si hay micrófono. Aquí con esto muestro la ventana y también se hace un llamado cuando se está ingresando los datos de solo números. Este solo número va añadido al evento keexpress de la caja de texto. Entonces cada vez que esté ingresando los datos se está invocando a este evento. Cuando yo presiono el botón resolver, verifico si no existen campos vacíos. Si no existen campos vacíos, hago la operación. Por ejemplo, aquí tenemos la clase operaciones teorema de Pitágoras, clase usuario, clase historial, clase SQL, conexión SQL. Entonces
creamos la instancia de la clase, llamamos al método calcular hipotenusa y le pasamos los parámetros respectivos y eso me retorna el resultado final. Y aquí también obtengo la solución paso a paso. Aquí tengo una opción que si esto va a depender del usuario, si selecciona el botón guardar historial. Entonces guardar historial, primero me crea un usuario donde le voy a añadir el ID. El ID del usuario, aquí le añadimos el ID del usuario. También creamos una instancia de historial donde le mandamos ya los parámetros. Y de ahí seleccionamos guardar historial. Aquí en el constructor de historial creamos también la instancia conexión SQL. En guardar historial creamos el XML y ese XML lo mandamos por parámetro a ejecutar acción. Y dentro de esa ejecutar acción se llaman asimismo el abrir conexión y cerrar conexión que pertenecen a la clase conexión SQL. Entonces dentro de este método se están ejecutando estos dos métodos, abrir conexión y cerrar conexión. Esto me retorna un booleano. Y tenemos otra opción que si en caso el usuario quiera nuevamente volver a realizar cálculos con el botón nuevo, tenemos una nota aquí que lo que realiza el botón es que limpia los campos, el panel donde se muestra el paso a paso y el label donde se muestra el resultado. Bueno, esos serían todos los cambios que se han realizado para este caso de uso. Para los demás también son algo similar de los cambios que se han realizado. Muchas gracias por su atención.